A ver, normalmente cuando alguien se detiene a pensar un momento en su propia identidad, existe esta expectativa de encontrar un terreno absolutamente sólido, una certeza inmovible, digamos. Claro, algo fijo. Exacto. Alguien se levanta por la mañana, se mira en el espejo del baño, reconoce su rostro, luego saca su documento de identidad de la cartera y, bueno, ahí está, un nombre impreso en un trozo de plástico. Y parece un hecho consumado. Totalmente. Parece la etiqueta más básica e incuestionable de toda la existencia humana. Es decir, tú naces, te ponen un nombre y ya está, fin de la historia. Sí, lo percibimos como algo binario, una etiqueta estática y perfectamente definida que simplemente nos identifica dentro de un inmenso archivo o en una base de datos del gobierno. Una matrícula, por así decirlo. Eso es. Y psicológicamente eso es muy reconfortante. A la mente humana le gusta muchísimo que las cosas sean visibles, que estén categorizadas y sobre todo que tengan un origen lógico y mundano. Pero claro, luego entramos en el terreno del diseño espiritual, de los propósitos de vida, y de repente, ese documento de identidad, ese trozo de plástico que parecía tan simple e inofensivo, deja de ser una mera etiqueta burocrática. Cambia por completo. Cambia radicalmente. Al sumergirnos en el material de hoy, nos damos cuenta de que estamos ante un paisaje identitario que es, francamente, un territorio inexplorado. Yo estoy fascinada. Es que es la definición absoluta de un rompecabezas existencial escondido a simple vista. Fíjate que a menudo la gente cree saber exactamente quiénes son basándose en ese nombre, Ya. pero podrían estar ignorando por completo que llevan encima el código fuente de su propia vida. Es algo muy potente. Y esa es precisamente la misión de la exploración que tenemos por delante hoy. Tenemos sobre la mesa unos extractos interesantísimos de una obra titulada El código de tu destino, del maestro Fran García. Un material muy revelador. Mucho. Es un texto que aborda el autodescubrimiento desde un ángulo muy particular, ideal para cualquier mente curiosa que busque entender, el propósito de la vida. Y el gancho principal que propone el autor se resume en una pregunta. Una pregunta que desestabiliza bastante. Sí, sí, desestabiliza todo lo que damos por sentado. La pregunta ¿es tu nombre un accidente? Descifrando tu diseño a través de la gematría. Madre mía. Plantea la inmensa posibilidad de que esa misma identidad con la que cualquiera, no sé, pide un café o firma un contrato de alquiler, en realidad esconda un plan maestro súper complejo. Lo cual rompe de forma radical con la narrativa tradicional que la sociedad ha aceptado sin cuestionar. O sea, la idea generalizada es que el ser humano llega al mundo como una hoja en blanco, y que su nombre es solo el título aleatorio que alguien más decidió escribir en la portada. Por puro gusto personal, claro. Exacto, por estética o por tradición familiar. Este texto, sin embargo, sugiere que hay una intencionalidad brutal, casi matemática, detrás de cada vocal y de cada consonante. Vale, vamos a desglosar esto con calma, porque el primer punto que aborda el maestro Frank García derriba por completo esa narrativa de la hoja en blanco que Claro. mencionabas. La hace añicos, ¿sí? Totalmente. Si partimos de la premisa de que el nombre no es un accidente estadístico, la deducción lógica inmediata es preguntarse, bueno, ¿quién lo eligió entonces? Claro. Es que es el alma misma quien elige el nombre, mucho antes de nacer. Una afirmación que, si se analiza con cuidado, reestructura por completo la jerarquía entre los padres, el individuo y el propio universo. Es decir, elimina la idea de la casualidad de un plumazo. Exactamente. Pero a ver si lo entiendo, porque choca un poco con la experiencia cotidiana. A ver, Pensemos en unos futuros padres. Pasan meses buscando en libros de nombres, haciendo listas interminables en la cocina, discutiendo sobre qué nombre suena mejor con los apellidos. o evitando el nombre de un ex, que eso pasa mucho. Sí, sí, descartando nombres por malas asociaciones, ellos sienten genuinamente que tienen el control absoluto de ese proceso. Creen que están creando la identidad de su bebé desde cero. Entonces, ¿cómo encaja eso con la idea de que el alma ya lo ha decidido todo de antemano? Pues esa es la gran ilusión óptica que describe el texto, la ilusión del libre albedrío parental en este aspecto específico. Es decir, es como si los padres fueran simplemente una antena receptora de radio. Me gusta esa analogía. Imagínate que giran el dial de la radio, escuchan estática, prueban diferentes nombres, discuten, hasta que de repente hacen clic con uno en particular. Sienten que es el correcto. Sienten que suena bien, que encaja,
Pero la estación que verdaderamente está emitiendo esa señal original, esa música de fondo que los guía hacia ese clic exacto, es el alma misma del bebé que está por llegar. Esa analogía de la radio es perfecta. Los padres creen que están componiendo la canción cuando en realidad solo están sintonizando la frecuencia adecuada. ¡Wow! Lo fascinante aquí es la cita exacta que utiliza el autor para cristalizar esta idea. Él escribe: «Tu nombre no es un capricho de tus padres, es el mapa exacto de tu alma». El mapa exacto, el fuerte. Y si nos detenemos a pensar en el profundo impacto psicológico que supone interiorizar esta frase, es verdaderamente revolucionario. A nivel psicológico, fíjate, el ser humano sufre un inmenso desgaste por la sensación de aleatoriedad. Claro, el nihilismo puro. Exacto. La idea de ser un simple producto del azar o el resultado del gusto estético pasajero de dos personas hace 30 años, eso puede generar un vacío existencial tremendo en cualquiera. Hace que uno sienta que su identidad es, en el fondo, completamente arbitraria y sin ningún tipo de anclaje. Precisamente. Pero al dejar de verse como un accidente cósmico y empezar a verse como el portador de un diseño espiritual súper intencionado, el paradigma interno cambia de golpe. Uno recupera el poder, digamos. El individuo recupera la soberanía sobre su existencia. Si el alma preseleccionó ese nombre con tanta precisión, significa que hay un propósito meticuloso en la vida de esa persona. Ya no estás a la deriva. No. Los padres no fueron los arquitectos, fueron los contratistas que ejecutaron los planos que el alma ya había dibujado. Reconocer que uno lleva consigo un mapa exacto proporciona un alivio profundo. Implica que la confusión o las crisis de identidad no son fallos de un universo caótico, sino partes de un territorio complejo que simplemente la persona aún no ha aprendido a leer. Eso es. Pero, un momento, que me surge una duda muy práctica que seguro que mucha gente se plantea al escuchar esto. Dime. ¿Qué pasa con los errores humanos? Imagina que el alma transmite esa señal de radio impecable. Los padres la captan, deciden llamar a la niña Natalia, pero al llegar al registro civil, el funcionario está cansado, se equivoca al teclear y la inscribe legalmente como Matalia. Un clásico error burocrático. Un despiste, sí. Se arruina el plan maestro del alma por un error tipográfico humano. Es una objeción muy válida y muy común, pero desde la perspectiva de esta filosofía no existen los errores tipográficos a nivel del alma. ¿Ah, no? No. Si el nombre legal, el que queda plasmado en el papel y vibra en el mundo físico de forma oficial, termina siendo diferente por un supuesto error, el texto sugiere que ese error era de hecho el mecanismo exacto y necesario para anclar la frecuencia que el alma necesitaba experimentar. ¿Me estás dejando de piedra? El universo, según el autor, utiliza la falibilidad humana como herramienta para manifestar el diseño correcto. No hay fallos en el sistema. ¡Wow! O sea, el diseño es tan robusto, tan a prueba de balas, que incluye los tropiezos del funcionario de turno en sus cálculos. Es como darse cuenta de que alguien no está perdido en un bosque oscuro por mala suerte, sino que está siguiendo una ruta de senderismo extremadamente específica y desafiante que su propia conciencia superior trazó. Exactamente. Lo cual nos lleva a la siguiente gran incógnita de este análisis. Si aceptamos que el nombre es, de hecho, este mapa exacto e inquebrantable, la transición natural es preguntarse, bueno, ¿qué coordenadas exactas están dibujadas en él? ¿Qué marca la X del tesoro? Y aquí es donde el texto abandona las abstracciones puramente místicas para volverse sorprendentemente pragmático y, digamos, terrenal. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, porque la fuente detalla que hay aspectos sumamente tangibles de la vida humana que están encriptados en estas letras, a través de la gematría. No estamos hablando solo de conceptos etéreos. No, para nada. Ni de simples rasgos de personalidad, como ser más extrovertido o introvertido. El maestro Fran García afirma que cosas tan crudas como las finanzas personales, los talentos innatos y los bloqueos vitales están matemáticamente codificados en el nombre. Así es. Y tengo que admitir que aquí yo, como buena abogada del diablo, necesito hacer una pausa. Entiendo lo del propósito espiritual, de verdad, pero afirmar que la dificultad de alguien para pagar el alquiler a fin de mes o su éxito montando una empresa millonaria está dictado por las vocales y consonantes de su carné de identidad suena casi a ciencia ficción. Entiendo perfectamente el escepticismo. ¿Cómo explica el autor este mecanismo? ¿Cómo da ese salto tan inmenso de unas letras a una cuenta bancaria? A ver, es un salto que requiere entender la premisa fundamental de la gematría. No es simplemente un juego de sumar letras al azar. La gematría es un sistema antiquísimo que parte de la base de que el universo entero, en su núcleo más profundo, es matemático y vibracional.
Vale. Cada letra emite una resonancia específica, un valor numérico. Al combinar ciertas letras, al sumar, por ejemplo, el valor de las vocales, que en muchas tradiciones representan el impulso interno u oculto del alma, Lo que llevamos por dentro. eso es, al sumar eso con el valor de las consonantes, que representan la personalidad proyectada o el caparazón externo que mostramos al mundo, se crea un acorde complejo. Como tocar un acorde en un piano, ¿no? Justo. Si tocas ciertas teclas a la vez, creas una armonía preciosa, y si tocas otras distintas, creas disonancia o tensión musical. Exactamente. Y esa tensión matemática es lo que se traduce en la realidad física y palpable como bloqueos o talentos. No es que la letra A te quite dinero de la cuenta bancaria por arte de magia. Claro, no es un robo literal. No, es que la suma frecuencial de tu nombre crea un campo de resonancia electromagnética, por así decirlo, que atrae ciertas experiencias y repele otras. Vale, visto así, tiene muchísimo más sentido. Me gusta imaginar que el nombre funciona exactamente igual que el código de barras de un producto en un supermercado, o como una secuencia de ADN súper encriptada. Es una buena imagen mental. Cuando alguien pasa un producto por el escáner láser del cajero automático, la máquina lee esa amalgama de barras blancas y negras y, en una fracción de segundo, despliega en la pantalla absolutamente todo. Su precio, su origen. Los impuestos aplicables, la fecha de caducidad, todo. Según esta lectura que hace el autor, el universo actúa como ese escáner. Lee nuestro código de barras espiritual y despliega en la realidad nuestros mayores potenciales económicos, las habilidades brillantes que traemos de fábrica y también, ojo, los obstáculos exactos que el alma ha diseñado para nosotros. Y si conectamos esto con un panorama más amplio, empezamos a entender por qué esta encriptación, lejos de ser una condena terrible, es una herramienta de autodescubrimiento increíblemente poderosa. ¿En qué sentido? Pues a ver, imaginemos la frustración crónica de alguien que lleva décadas lidiando con un patrón económico destructivo, el ciclo clásico que muchísima gente conoce. Sí, el de ganar dinero y perderlo. Exacto. Se consigue un buen sueldo, de repente surge un gasto imprevisto enorme, el coche se rompe, la lavadora explota y se vuelve a la escasez. O alguien que siente que choca sistemáticamente contra un muro invisible en todas sus relaciones de pareja. Que siempre repiten el mismo patrón tóxico. Sí, desde un prisma puramente sociológico o psicológico tradicional, esta persona terminará agotada mentalmente, terminará culpando a la inflación, a su jefe, a la mala suerte, o peor aún, flagelándose por su propia supuesta incapacidad o falta de valía. Es una forma muy destructiva de vivir. Estar constantemente peleando en la oscuridad contra un adversario que no tiene rostro. Desgasta a cualquiera. Precisamente. Pero bajo la lente analítica de El código de tu destino, decodificar la gematría del propio nombre permite detener esa guerra a ciegas de una vez por todas. ¿Te da luz? Si un bloqueo financiero severo está encriptado en el diseño vibracional del nombre, entonces la perspectiva cambia por completo. Ya no es un castigo sádico de un universo cruel, tampoco es necesariamente una falta de esfuerzo personal o de inteligencia. ¿Entonces qué es? ¿Un examen? ¿Una prueba de fuero? Es un desafío estructural. Fue programado intencionadamente con un fin evolutivo muy concreto. El alma introdujo ese obstáculo financiero para forzar al individuo a desarrollar una resiliencia particular o para aprender una lección kármica sobre el desapego o sobre el verdadero valor personal más allá del dinero. Entender la raíz del problema cambia todo el enfoque. Pasa de la culpa y del victimismo externo, de quejarse de todo, hacia una comprensión interna y mucho más proactiva. Y otorga a la persona el poder. Le da la oportunidad de analizar su código, decir, vale, este bloqueo está aquí por esta razón, matemática y espiritual, y usar los talentos, que, ojo, también están en el mismo código, para trascenderlo. Exacto. Es como si, no sé, después de llevar años atascado en el mismo nivel de un videojuego dificilísimo, de repente alguien te entregara el manual de instrucciones secreto de los desarrolladores. Tal cual. Lees el manual y descubres que el jefe final del nivel es casi imposible de vencer con ataques normales, pero que en tu propio inventario inicial, desde el nivel 1, siempre has tenido un arma oculta diseñada específicamente para contrarrestar sus ataques. El nombre lleva consigo tanto la enfermedad metafórica como el antídoto, todo metido en el mismo paquete. Es una metáfora súper acertada. Contiene el problema y la solución simultáneamente, esperando a ser descubiertos.
Pero claro, a ver, habiendo desgranado con tanto detalle cómo estas frecuencias matemáticas encriptan nuestro destino tangible, me surge una duda monumental. Es casi un choque frontal de filosofía. A ver. Si mi vida es un código prescrito y mi nombre dicta si voy a chocar contra un muro financiero o emocional, ¿qué pasa con mi libertad? Ah, la eterna tensión entre el determinismo, es decir, el destino preestablecido, y el libre albedrío humano. Exacto. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? ¿Está uno condenado a repetir ese bucle de escasez para siempre, solo por llamarse de una determinada manera? Y lo más importante, ¿qué ocurre si se altera ese código fuente? Esa es la clave. El texto entra de lleno en este terreno, de hecho, al analizar cómo el cambio de nombre reconfigura lo que el maestro Frank García llama nuestra ruta de GPS espiritual. Un concepto brillante. Y para ilustrarlo, utiliza un ejemplo histórico, bíblico y de un peso cultural enorme: el cambio de nombre de Jacob a Israel. Es un ejemplo fascinante porque trasciende la religión pura y dura para convertirse en el arquetipo definitivo de la transformación de la identidad. Apliquemos una perspectiva un poco más moderna a este concepto del GPS espiritual para que se entienda bien. Pensemos en cualquier persona conduciendo su coche con una aplicación de navegación encendida en el móvil. Vale, Introduce la dirección de su destino y la aplicación traza una línea azul perfecta e ininterrumpida en la pantalla. Pero, de repente, en mitad del trayecto, aparece un obstáculo insalvable. Un accidente grave, una autopista colapsada, un muro de hormigón. ¿Qué hace la aplicación? la típica voz robótica anuncia recalculando ruta. Exacto. Conecta con los satélites, modifica las coordenadas en milisegundos y desvía el coche por carreteras secundarias, caminos de tierra o atajos que no estaban en el plan original, todo para mantener el movimiento hacia adelante. Todo para llegar al destino. Según el texto, alterar el nombre propio de una persona fuerza al universo a realizar ese recalculando ruta. Pero yo me pregunto, ¿es un proceso automático? El ejemplo de Jacob a Israel demuestra que cambiar unas letras en un papel elimina mágicamente los bloqueos que tenías ayer. Y esto plantea una pregunta importantísima sobre cómo interactúa el libre albedrío con las matemáticas cósmicas. No es magia potagia. Analicemos el caso de Jacob. A ver. Etimológicamente e históricamente, el nombre Jacob arrastra asociaciones con significados muy duros, como el que suplanta, el engañador o el que se agarra al talón. Nombres con una carga pesada. Muy pesada. Toda su historia temprana refleja una vibración de resistencia, una vida de lucha terrenal constante, de usar la astucia, de robar la primogenitura a su hermano, de conflictos familiares súper amargos y de supervivencia táctica pura. Su GPS original estaba programado para navegar exclusivamente a través del conflicto terrenal. Esos eran los bloqueos encriptados en su nombre, y también la manera en que debía usar su intelecto para sobrevivir en ese entorno. Estaba vibrando en una frecuencia de pura supervivencia y muchísima fricción. ¡Exacto! Pero luego ocurre ese evento catártico, esa noche de lucha espiritual con el ángel, y su nombre es cambiado por lo divino a Israel, que a grandes rasgos se traduce como el que lucha con Dios y prevalece, o príncipe de Dios. Es un reseteo total del sistema. Absoluto. Pasa de ser el astuto estafador terrenal, el que sobrevive a duras penas, a convertirse en un patriarca de orden divino. Es un salto cuántico de identidad, no es un simple cambio de apodo. Y aquí responde el texto a tu duda sobre si es automático. El cambio de nombre, ese reseteo del GPS del que hablas, no es solo un trámite burocrático. Claro, no es rellenar un papel. No es que hoy alguien vaya al registro civil, rellene un formulario, pague 30 euros de tasas administrativas para llamarse de otra manera y al día siguiente sus deudas desaparezcan por arte de magia y sea millonario. Ojalá fuera tan fácil. Ya te digo, cambiar el nombre altera la frecuencia vibratoria disponible, eso es cierto. Se abre un nuevo camino, la antena cambia de forma. Pero el individuo tiene que encarnar esa nueva frecuencia. Es una intervención quirúrgica en el código fuente, sí, pero el paciente tiene que hacer la rehabilitación física después. Me parece vital esa distinción. Vital. No es un truco barato para hackear el universo sin esfuerzo. Si decides cambiar tu código de barras, tienes que estar dispuesto a vivir bajo las nuevas reglas y exigencias de ese nuevo código. Correcto. Los viejos bloqueos emocionales o financieros ligados al nombre original pueden disolverse, sí, porque el GPS ya no te lleva por esa carretera llena de baches. Has tomado el desvío. La dirección hacia la que el alma navega se reajusta por completo.
Pero ojo, se instalan nuevos talentos y por supuesto aparecerán nuevos desafíos acordes a la magnitud de la nueva identidad. Israel tuvo bloqueos inmensos después del cambio. Inmensos. Pero eran de una naturaleza completamente distinta, muchísimo más elevada espiritualmente, que los mezquinos problemas familiares de Jacob. Y esto me hace pensar en algo muy común en el día a día. ¿Qué pasa con los apodos? Mucha gente odia su nombre legal desde pequeños y exige que todo su entorno le llame por un diminutivo o por un apodo completamente distinto. Es muy habitual, sí. Están de alguna forma hackeando su propio GPS espiritual de forma subconsciente al hacer esto. Sí. ¿Están intentando esquivar el mapa original de su alma? Es una deducción interesantísima basada en estos principios. Desde la perspectiva estricta de la gematría, el uso continuo de un apodo genera una especie de frecuencia secundaria o un subcódigo. ¿Como una capa extra? Dados al nombre oficial en el trato diario, creando una vibración más ligera, más de andar por casa, pero el contrato original del alma... El nombre del registro. Exacto. El nombre oficial que resuena en los cimientos de su existencia sigue marcando la gran ruta troncal de la vida. No desaparece por usar un apodo. Es asombroso detenerse a pensar en la profundidad matemática y filosófica que tiene algo que damos tan por descontado todos los días. La mayoría de la gente pasa su vida deletreando su nombre en mostradores para que lo escriban bien en la factura de la luz, quejándose de que lleva una H intercalada o un acento raro, sin tener la más mínima sospecha de que, al hacerlo, están recitando en voz alta la fórmula exacta que define su realidad. Es muy fuerte si lo piensas. Nos han convencido desde pequeños de que el nombre es solo la cáscara del fruto, un simple adorno estético, pero este análisis del maestro García nos demuestra que es la semilla misma. Es la semilla de todo. Es un cambio de paradigma profundo que sobre todo exige muchísima responsabilidad. Toda la del mundo. Porque aceptar que el nombre es un mapa exacto implica que ya no hay excusas para no explorarlo. Requiere que la persona deje de verse como un simple pasajero frustrado en el asiento trasero de su propia vida, quejándose de los baches, para asumir de una vez el papel del navegante experto que sabe leer e interpretar las coordenadas de su propio diseño. No podría estar más de acuerdo. Pues, para recapitular el vasto terreno que hemos cubierto en esta exploración de hoy, comenzamos derribando por completo el mito del azar. Adiós a la casualidad. Hemos visto que somos el resultado de una elección súper premeditada donde el alma selecciona minuciosamente el nombre antes de nacer, utilizando a los padres como la antena de radio que capta esa señal específica, por más que ellos crean que están al mando. Así es. Luego nos adentramos en los mecanismos técnicos de ese diseño, revelando cómo la gematría encripta aspectos tan vitales y terrenales como el éxito financiero, los bloqueos recurrentes que sufrimos y nuestros talentos ocultos en esas letras, operando como un verdadero código de barras existencial. Y finalmente, hemos abordado la compleja mecánica del libre albedrío frente a ese código matemático. Esa tensión constante. La impresionante posibilidad de forzar un recálculo en nuestro GPS espiritual mediante la alteración consciente de nuestro nombre o de nuestra resonancia. Y yo hemos ilustrado con la profunda transformación histórica de Jacob a Israel. Demostrando que, aunque el código fuente esté escrito desde antes de nacer, siempre existe la capacidad humana de reescribir la ruta, siempre y cuando se asuma la enorme transformación interna que conlleva. Hay que hacer el trabajo. Siempre hay que hacer el trabajo. Ha sido un viaje mentalmente estimulante a través de los conceptos de el código de tu destino. Y antes de cerrar esta inmersión profunda de hoy, quiero proponer a quien nos escuche una última reflexión. A ver. Una idea para seguir masticando en los momentos más cotidianos y mundanos de la semana. Un pensamiento para observar la rutina ordinaria a través de una lente completamente distinta, supongo. Exacto. Si aceptamos y comprendemos verdaderamente que cada letra de un nombre no es solo tinta en un papel, sino una coordenada matemática, una frecuencia vibracional en el mapa exacto del alma, Sí. cabría preguntarse sobre la magnitud oculta de nuestras acciones más repetitivas. ¿Qué tipo de micro-reconfiguraciones energéticas están ocurriendo en el ambiente cada vez que cogemos un bolígrafo y firmamos un documento crucial, como el contrato de una hipoteca, una sentencia de divorcio o un acta de nacimiento? ¡Qué locura! O yendo un paso más allá, en lo invisible, ¿qué ondas se propagan en el espacio físico cada vez que alguien pronuncia nuestro nombre en voz alta en medio de una habitación abarrotada? Es una perspectiva que roza la magia práctica.
Convierte el acto más simple de interacción social en un intercambio constante de códigos vitales. Podría ser que ese acto mecánico, rutinario y a veces aburrido de estrechar la mano de un extraño y decir «Hola, encantada, me llamo X», sea en el plano invisible una rotunda y poderosa declaración de nuestro destino financiero, de nuestras heridas pasadas y de nuestro potencial espiritual. Da mucho en qué pensar. Volviendo a la imagen del principio, ese trozo de plástico rígido, ese documento de identidad frente al espejo del baño a las 7 de la mañana. Quizás sea imposible volver a mirarlo como una simple etiqueta burocrática inerte a partir de ahora. Yo creo que ya nadie lo verá igual. Quizás ahora, al leer esas letras impresas, exista la conciencia real de que se está mirando directamente a los ojos del propio código del universo. Gracias por acompañarnos en esta profunda exploración sobre los misterios de la identidad. Hasta la próxima.